Well, the Lord has been good to you. El Señor ha sido bueno con ustedes. As soon as the musicians started to play, Cuando los músicos empezaron a tocar, the presence of the Lord came. la presencia del Señor vino. And I want to thank all the musicians that are walking through right now. Y quiero agradecerle a todos los músicos que están caminando ahorita. Thank you for your faithfulness, Gracias por su fidelidad for your ministry. y gracias por su I want ministerio. to thank everyone else who has to do with this class on Corinthians. Quiero agradecerles a todos ustedes también por estar aquí en esta clase de Corintios. All the sound people, Toda la gente del sonido, the ushers, los ujieres, those who've come to clean. aquellos que vinieron a limpiar. There's a lot of people involved with this. Hay mucha gente involucrada en esto. So thank you very much. Así que muchas gracias. And when Brother Oscar was talking about a place to visit in Colombia where God has visited his people, Cuando el hermano Oscar estaba hablando acerca del lugar en Colombia, que si ha visitado el Señor un lugar aquí en Colombia, I also want to thank my brother Harold for his faithfulness. Thank you. I thought, Pensé, wouldn't it be nice sería bonito that the generations to come que las generaciones que vienen would come and visit this place? vengan y visiten este lugar They would say, this is where God moved. y que digan, este es el lugar donde el Señor se mueve, This is where God filled his temple. este es el lugar donde el Señor llena su templo, This is where there was healings aquí donde hay alrededor and montañas people were baptized in the Holy Ghost. y donde el Señor bautiza con el And they Espíritu would Santo, come and visit this place. y que vengan y visiten este The lugar generations to come y que las generaciones que vengan as an historical place. que vengan a este buen lugar. About a year ago, I saw a vision Hace un año yo tuve una visión that the Lord gave, que el Señor me dio. and I said it was a field, like Era un campo, había un campo, a dry field, era un campo seco and there was little fires, y había pequeños fuegos, and each little fire, many little fires, all, muchos pequeños fuegos por todo el campo, and they began to grow, y empezó a crecer and it was slow, y era despacio, but they were growing, pero iba creciendo, steadily growing, creciendo poco a poco, and then they all joined together y todos empezaron a unir to juntos one big fire. para un gran fuego. And I believe this is one of the places where God has Y yo creo que este es el lugar que yo plant his fire. para encender su fuego, May it grow, que crezca grow, and grow. y crezca y crezca, And may the fire that God is giving here y que pueda el fuego que el Señor está dando aquí join with the fire that God is giving in other places. pueda unirse al fuego que el Señor está dando en otros lugares, And may God do a great and mighty work. y que el Señor haga un gran trabajo, un trabajo poderoso. In the book of Acts, the fire of God fell suddenly. En el libro de Hechos, el fuego del Señor cayó. In other places in the history of revivals, En otros lugares de la historia en la Biblia, we've been studying in our church the history cuando estudiamos of revivals. la historia de la iglesia en los avivamientos, And it's interesting. es interesante. They were not all the same. Tenemos mucho que decir. Some began suddenly, O algunos empezó en suddenly. en el south, right? Pardon me? In the south, right? No, suddenly some began. Empezó poco a poco. And others, it was in one day. En otra ocasión fue en un solo día. I believe Argentina happened fast. Suddenly. Yo creo que en Argentina ocurrió rápido. Wales was not that way. Otros no fue de esa manera. Azusa wasn't either. Azusa no fue así. So God does what he wants, Así que Dios hace lo que Él quiere how he wants. y como Él quiere. And if he wants to give the revival slowly, Y si Él quiere dar el avivamiento suave, despacio, I say amen. yo digo amén. Whatever you want to do, Lord. Cualquier cosa que tú quieras hacer, Señor. And thank God for this wonderful building church. Y gracias al Señor por este templo y esta iglesia maravillosa. I haven't seen it, No la había visto, but I've heard of it. pero había oído de I've ella. heard of your love and faithfulness Y había oído de su amor y de su fidelidad all the way to Virginia. todo el camino a Virginia. Now I live in a little small town, Yo vivo en un pequeño pueblo,
Berryville, Virginia. Un pequeño pueblo de Virginia. A little more than 2,000 people. Más de 2,000 personas. It's a farming town Es una ciudad, un pueblo de granjas. and very, very small. Muy, muy pequeña. It's so small Es tan pequeña that it has welcome on both sides of the sign. que tiene de los dos lados el rótulo de bienvenida. And so, but we are close to Washington, D.C. Cuando estamos cerca de DC, cerca de Washington, D.C., And we believe God sent us there to pray. empezamos un ministerio de oración. When we left Guatemala, Cuando dejamos Guatemala, I said to the Lord, yo dije al Señor, Lord, if you want to start a church, Señor, si tú quieres iniciar una go iglesia, ahead. adelante, I'm too tired. estoy muy cansado. And he began his church. Y él inició su iglesia, But our real purpose for coming was to intercede. pero creo que el principal propósito que él vino, And talking with Pastor Oscar yesterday, hablando con el pastor Oscar ayer, we began to realize, or not began to realize, we shared the importance of prayer, compartimos la importancia de la oración of intercession. y de la intercesión. And in the state of Virginia, Y allá en Virginia, God has opened doors en el estado de Virginia, Dios está abriendo puertas in 7 different cities en diferentes ciudades. right now. Ahorita, It's growing in other cities and other states. ahorita mismo está creciendo en otras ciudades, en otros estados. And all we do Y todo lo que hacemos is we gather for prayer. es reunirnos a orar. We don't share doctrine, No compartimos doctrina, don't do anything no hacemos otra cosa, but intercede. pero interceder. And the people that gather in these prayer meetings Y las personas que se unen en estas reuniones de oración are people from all kinds of denominations. son personas de muchos tipos de denominación. In one prayer meeting, Y en una reunión de oración we had 12 different denominations represented. tuvimos 12 denominaciones representadas. There were Methodists, Habían there metodistas, were Baptists, habían bautistas, Presbyterians, habían presbiterianos, Episcopalians, habían episcopales, all kinds of people. muchos tipos de personas. God fell Pero el Señor cayó and continues to fall, y empezó a caer. and that's the important thing, Y esa es la cosa más importante, presence of God. la presencia de Dios. Because, and I'll share this in the class, Porque yo estoy seguro que en esta clase doctrine is not the most important thing. Dios va a decir lo más The importante. Bible says the most important La thing Biblia dice que el asunto más importante is love. es el amor. Doctrine is important, La doctrina es importante, but love is more important. pero el amor es más And importante. so we can reach out to others in this area. Así que podemos alcanzar a muchos en esta Maybe área they don't have the same name, que no tengan el mismo nombre, but invite them to come and pray pero vendrán a orar. and begin there. Empecemos allí. God will do great things Y el Señor hará grandes because cosas, He is a great God. porque Él es un Dios grande. We must expect great things Tenemos que esperar grandes cosas from a great God. de nuestro Dios grande. Amen. I want to Amen. thank my brother Oscar for inviting me today. Quiero agradecer a mi hermano Oscar por invitarme ahora. I don't have very many friends, I mean close friends. Yo no tengo muchos amigos, amigos cercanos. One is the pastors are very busy. Los pastores están muy ocupados. And the other is that, you know, when you're in the ministry, it's hard to make friends. Y otra cosa es que cuando uno está en el ministerio es difícil hacer amigos. So I have a very few friends, Así que yo tengo muy pocos amigos. but Brother Oscar is one of them. El hermano Oscar es uno de He's ellos. a great man of God Es un gran hombre de who I Dios appreciate very much. que yo aprecio mucho. Amen. Amén. And his family Y su familia and all that God has done y todo lo que Dios ha hecho in this place. en este lugar. Amen. Amén. For the book of Corinthians, well, what I felt like doing is when the presence of the Lord came, En el libro de Corintios, yo hago esto cuando el Señor viene. I felt like just throwing my notes away Yo pienso tirar mis notas afuera and just saying, Lord, now let you just take over. y solo decir, Señor, haz lo que tú quieras. Because God has that right. Porque el Señor está aquí ahorita. There's nobody running this service Nadie está corriendo de este but the servicio Holy Ghost. con el Espíritu He's in Santo. charge. Él está a cargo. Brother Oscar is not the head of this church. El pastor Oscar no está aquí decidiendo a cargo de la iglesia. The Holy Ghost is. Es el Espíritu So Santo. we as people Así como nosotros como personas need to submit our life, tenemos que someter nuestras vidas services, a su our servicio, routines,
nuestra redención to God, to the Holy al Spirit. Señor y al Espíritu Santo. But in the book of Corinthians, I'm just going to skip over a lot of parts. Pero el libro de Corintios nos llevará a muchas partes. And in the introduction, for the most part, En la introducción de muchas partes you can get it from a Bible dictionary. los pueden encontrar ustedes de diccionarios And bíblicos. so I won't go into all the details of in the introduction, Así que no voy a entrar en muchos detalles en la introducción, but I do want to give an introduction pero yo les quiero dar una introducción because it leads to certain points Que- that I'd like to share. que al menos voy a dar algunos puntos que quiero compartir. Corinth was a city of about 600,000 people. Corintios era una ciudad a cerca de 600,000 personas. It was in what is Greece today. Estaba donde actualmente es Grecia. The city of Corinth had two seaports, La ciudad de Corintios tenía dos puertos and they were two towns. y había dos ciudades. And one, I don't know them very well in English, but you know them in Spanish, right? Okay. One was called Lecteum, Esos dos puertos, su nombre era, el primero era Lequeo and Chenchrea. y el otro puerto, su nombre era Cencreas. Paul went to Chenchrea, El apóstol Pablo fue a Cencreas. and these two cities Estas dos ciudades were ports. eran puertos, ciudades puertos. And what the ships would do Y lo que los barcos to hacían avoid the dangerous sailing around the peninsula, para evitar las aguas dañinas de la península, they would come to the city iban a la ciudad and transport their goods y transportaban sus bienes over the land, por tierra so terrestre. they didn't have to make that 200-mile journey. Así que no tenían que hacer un viaje de 2 millas, un viaje en el barco a dar la vuelta. And sometimes if the boat wasn't very big, Y muchas veces el barco era muy grande, they would actually just move the whole boat across the peninsula. que lo que hacían era que solo movían todo el barco a través de la península. If the boat was big, Si, if it was big, if this boat, si el barco era tan grande como eso, they would unload all the material, descargaban todo el material, take it across the peninsula, lo atravesaban por toda la península and load it up again. y lo cargaban otra vez. Corinth was an important and populated city. Corintio era una ciudad muy importante y muy popular. And because of these two harbors, Y porque estas dos partes o puertos, many travelers came to the city of Corinth. muchos viajeros venían a la ciudad de Corinto. There were merchants and sailors, Habían mercantes, vendedores, comerciantes, people who brought their religion to the city, muchas personas que llevaban su religión a la ciudad. their wealth, Habían gente rica, their morals, morales or the lack of morals. o gente inmoral también. Corinth was destroyed in 146 BC by the Romans. Corinto fue destruido en el año 146 antes de Cristo por los romanos And it lay in ruins for 100 years. y fue dejado en ruinas por 100 años. And in 46 BC, Y en el 46 año antes de Cristo, en el año 46, Julius Caesar recognized the beauty and the importance of Corinth. Julio César reconoció la belleza y la utilidad de Corinto. And as an idol worshiper, he rebuilt the city. Y como un adorador de ídolos, él reconstruyó la ciudad. And Corinth soon became a very important city again. Y pronto Corinto vino a ser una ciudad muy importante. And later the Emperor Nero, Y después el emperador Nerón, under whom Paul and Peter were martyred, bajo cual el apóstol Pablo y Pedro fueron martirizados. attempted to cut a canal across the peninsula. Él intentó hacer un canal a través de la península. Couldn't do it. No lo logró. The canal was finally finished El canal fue finalmente finalizado, in hecho 1893. en 1893. During the New Testament times, Durante los tiempos del Nuevo Testamento, few cities exceeded Corinth in commercial, political, and social significance. pocas ciudades como Corinto pocas ciudades le excedían en comercio, político y en significado social como lo era Corinto. It brought many people from around the world, Atraía mucha gente de todas partes del mundo, many of them seeking pleasure.
muchas de ellas buscando placer, and they came to avail themselves of the immorality of the city of Corinth. y venían a satisfacer a ellos mismos inmoralidades, y por eso era famoso a The Corinto. Olympic Games originated in Corinth. Los Juegos Olímpicos originarios fueron originados en Corinto originalmente, The Olympics that are played today. así como son llamados en la actualidad. And like today, Y como ahora the body was glorified el cuerpo era glorificado above all else. sobre todas las The cosas. body was the most important thing. El cuerpo era lo más importante, It was admired, era lo más admirado. and those who exceeded physically Y aquellos que excedían físicamente were glorified, eran glorificados, nearly worshipped. casi que Just alabados. like today, Así como ahora with our athletes con nuestros atletas that earn hundreds of millions of dollars que valen, como nuestros deportistas de hoy, que valen miles y miles de dólares, because they can jump a little higher porque ellos pueden saltar un poquito más alto and run a little faster. y pueden correr más They rápido. are idolized, Ellos son idolatrizados. and children wear their numbers on their shirts. Y los niños tienen los números en sus camisas, They have posters of them in their bedrooms. tienen pósters en sus cuartos, Their piezas, autographs are sold for a lot of money. y esas gráficas valen mucho dinero. And like today, Y así como ahora, athletes were worshipped. los atletas son alabados. And the Greeks influenced the city of Corinth probably more than any other group. Y los griegos influenciaron mucho la ciudad de Corinto, probablemente más que otro lugar. Back then, the Greeks were shrewd people. Pero los griegos, Shrewd, like crafty, smart. los griegos eran personas inteligentes, listas. But more than anything, they were sensual. Pero más que eso, eran personas sensuales. Corinth was the Las Vegas of the ancient world. Los corintos, en la ciudad de Corinto, era como Las Vegas de la ciudad del tiempo antiguo, de la historia antigua. Just south of the city Como solo la parte sur de la ciudad was a temple dedicated to the Greek goddess of love, había un templo dedicado a la diosa del amor, Aphrodite, Afrodita, which brought much wealth to the city. que trajo mucho amor o sensualidad a la ciudad. You can imagine what that place was like. Pueden imaginarse cómo era ese lugar. And there was even a saying or a word that developed. Y había una palabra, una señal para desarrollar. It was to Corinthianize, Era un concepto, una palabra que se reconocía y era corintianizar, meaning to live the life of drunken immorality. que el significado de corintianizar es vivir una vida de borrachera e inmoralidad, Because the Corinthians were known for their immorality. porque los corintios eran conocedores de la inmoralidad. In the center of the city stood the temple Apollo. En la parte central de la ciudad estaba levantado el templo a Apolo. And some of the columns still remain today. Algunas de las columnas todavía están hasta el día de hoy. And they still remain today. Some images that the Greeks had created. Hay algunas de las imágenes que los griegos hicieron. But all over the city there were idols. Pero por toda la ciudad habían ídolos. This place was filled with idols. Esta ciudad era llena de ídolos, Statues of every kind. estatuas de cualquier tipo, de cualquier People clase. worshiping stone and marble. Las personas adorando a las piedras, a los mármoles. Now Paul knew the history of Corinth, Así que el apóstol Pablo sabía la historia de los Corintos, de as Corinto. should any servant of God when he is sent to another land. Así como el Señor lo envió a otros siervos, a otras tierras, ellos sabían cómo era ese lugar. If God sends you to another land, Si el Señor te envía a otra tierra, learn about the place that God sends you. aprende acerca del lugar donde el Señor te está enviando. I know many pastors or some pastors in the U.S., for example, Yo sé de algunos pastores en los Estados Unidos, por ejemplo, who've come from other countries.
que vienen de otros países. They don't learn the language. Ellos no aprenden el lenguaje, el idioma. They don't understand the culture. Ellos no entienden la cultura. They don't understand the laws. Ellos no entienden las leyes. They don't know how to drive. Ellos no saben cómo They manejarse. don't know the history. No saben la historia. And they are very disconnected Y están muy desconectados and not effective y no son efectivos for the Lord para el Señor in the country that they have been sent to minister, en el país donde el Señor los ha enviado, except among their own people. excepto todas las demás Paul was personas. different. Pablo era diferente. Knew Corinth. Él sabía And Corinto. I'm going to prove to you why I know that he knew Corinth. Y se los voy a probar por qué el apóstol Pablo sabía acerca de Corinto. Paul understood the people of Corinth. Pablo entendía a la gente de Corinto. He understood the culture. Él entendía la cultura And he used this understanding y él usaba este entendimiento to illustrate truths to them. para ilustrar verdades para ellos. For example, Corinth had many temples. Por ejemplo, como se les mencioné, Corinto tenía muchos templos. And in those temples there were sacrifices. Y en esos offered. templos habían sacrificios ofrecidos. So he wrote in 1 Corinthians 3:16, Así que para los hebreos en 1 Corintios 3:16, 1 Corinthians 3:16. 1 Corintios 3:16, You want to just read it? 1 Corintios 3:16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? So he made reference to the temple, Así que él hacía referencia al templo and they understood what he was talking about. y él entendía de qué estaba hablando. And we'll probably just read it in Spanish rather than English and Spanish. Y probablemente lo leyó en español en vez de leerlo en inglés y español. Is there anybody here that does not understand Spanish? ¿Hay alguien aquí que no entienda el español? Well, I'm the only one. Yo soy el único. No, I do seminars and I preach a lot in Spanish. Porque yo hago seminarios donde se habla mucho español. Some classes I can do in Spanish. Algunas clases yo las puedo hacer en español. Like I teach the Holy Ghost in Spanish. Así como enseño acerca del Espíritu Santo en Raising español. children in Spanish. Cómo crear hijos en But I español. don't teach Corinthians in Spanish. Pero yo no enseño Corintios en español. Because I can't say what is it? Porque no puedo decir Corintios. ¿Cómo es? I don't know. No lo sé. I can say Corintios, but Yo puedo decir Corintios. Pero it's much easier with a good brother like Harold here. And so he referred to the culture and its people, él se refería a su cultura y a su gente. and he knew that they knew Y él sabía lo que ellos sabían, what a temple was, lo que era el templo. and they knew all about temples. Y ellos sabían acerca del The templo. whole city was full of temples, Bueno, toda la ciudad estaba llena de templos. and he knew about sacrificing in these temples. Él sabía acerca de los sacrificios en esos templos. So we just read 1 Corinthians 3:16. Así but que acabamos de leer 1 Corintios 3:16, pero we'll read also 1 Corinthians 10:19 and 20. vamos a leer 1 Corintios 10, 19 y el 20. 1 Corinthians 10:19 and 20. 1 Corintios 10, 19 y 20 dice: ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. So he was referring to their culture, Así que él se estaba refiriendo a su cultura, to what they were familiar with. para que ellos estaban familiarizados con eso. God help us to, when we go to other places, that we would do the same Cuando nosotros vamos a otros lugares, tenemos que hacer lo mismo and consider the example of Paul. y considerar el ejemplo del apóstol But I Pablo. want to continue. Pero yo quiero continuar. As I said, the Olympic Games, which they weren't called the Olympic Games then, Así que yo quiero continuar, así como le estaba diciendo de los Juegos Olímpicos, así eran llamados también, were held near Corinth. así eran con los corintios y les va a ayudar a ellos. There was boxing, Había como en esos Juegos Olímpicos boxeo, wrestling, así, lucha libre, and disc throwing. la jabalina. Lanza de la jabalina, Races, saltar, jumping, saltando, all correr, kinds of things.
todo ese tipo de cosas, de atletismo. Paul knew about this. Y el apóstol Pablo sabía de eso. Everyone in Corinth knew about this. Todos en Corinto sabían de So eso. Paul used these games Así que el apóstol Pablo usó estos juegos to illustrate the para following. ilustrar lo siguiente. In 1 Corinthians 9:24 En 1 Corintios 9, 24 and all the way down to 27. y todo hasta el 26. So 1 Corinthians 9:24 to 27. Así que 1 Corintios 9, 24 al 26 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. And then 27. Y el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. He knew what he was talking about, ¿Saben de qué le está hablando? and he was able to share Era capaz de compartirlo, these concepts with the people estos conceptos con la gente, who then could understand para que ellos pudieran entender easier. fácilmente. All identified with them. Todos se identificaban con eso, incluso con su cultura. Here's another example. Hay otro ejemplo. Some of the Corinthians Algunos de los corintios who came to Christ que vinieron a Cristo were involved with cults estaban envueltos con cultos before they came to Christ. antes de venir a Cristo. And they were in these cults. Y en estos cultos ellos, As I said, there was a lot of immorality. como les dije, había mucha inmoralidad. So listen to how Paul contrasts Así que oigan cómo el apóstol Pablo contrasta their present el presente with their past. con su pasado. In 1 Corinthians 6:9, En 1 Corintios 6, 9. 6, 9, and 10. 6, 9 y el 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. And then verse 11, brother, sorry. Y el verso 11 también. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. So let's learn from Paul. Así que leemos de Pablo Where God sends you, que Dios te envió, you learn tú aprendes the culture, la cultura, the history, la historia, the language, el idioma and all you can y todo lo que tú so puedas that God can use you. para que el Señor pueda usarte. Rather than coming En to a vez, place en lugar de llegar a un lugar and beginning a work for God y empezar a trabajar para Dios on your terms, on your terms, the way en sus términos, como tú quieras o a la manera que tú quieras hacerlo. do it as Paul did it. Hazlo como el apóstol Pablo lo First hizo. and Second Corinthians Así que primera y segunda de Corintios were actually two letters sent by the pastor. son actualmente dos cartas enviadas por los pastores. They were written on a material called papyrus. Fue escrito en un material que se llama papiro. This papyrus was made from reeds. Estos papiros eran hechos de una planta It grew along the river Nile. que crece ahí cerca del río Nilo. And these reeds were split up somehow. Y estas, de alguna manera, ellos sacaban de ahí el papiro de esta planta, They were dried la secaban and somehow glued together. y la ponían juntas And y le ponían pegamento. the first, it is said that the first letter to the Corinthians La primera carta a los Corintios would have been about 12 feet long if unrolled. se cree que fue por rollos de 12 partes. Era un rollo de 12 partes como de 3 metros. And during this time, books were just coming in. Y en ese tiempo, durante ese tiempo, así eran hechos los libros. And I can imagine Paul, Y puedo imaginar a Pablo he was writing on that roll y escribiendo en ese rollo of papyrus de papiro and the labor
y el trabajo, la labor, just writing that letter. solo escribiendo esa carta. And the difficulty Y la dificultad of getting that letter to para llevar esa carta the church in Corinth. a la iglesia en Corinto. And I was thinking about today, Y estaba pensando ahora the pastor emails, que el pastor envía un email, it's in your hands in seconds. está en tus manos en segundos. We don't have it hard, brother. No tenemos un trabajo duro. So Paul leaves Así- Athens, Así que el apóstol Pablo dejó Atenas and he arrives in Corinth. y llegó a Corinto. He arrives in the bright waters of the Saronic Bay. Llegó a las aguas de la bahía Salónica. And he could see the hills that were pine and cypress grew as he walked along. Él podía ver las colinas, los montes de pinos y de cipreses mientras él caminaba por Corinto. He probably walked about 8 miles Él- after he got off the ship. Él probablemente caminó unas 8 millas antes de llegar al barco. And Silas and Timothy were not with him. Y Silas y Timoteo no estaban con él. Paul went alone, El apóstol Pablo fue solo, from what I understand. de lo que yo entiendo. So Paul was without his faithful help. Así que él estaba sin su ayudante de fe. They did join him later. in Corinth. Se le unieron después en Corinto. And when he first arrived in Corinth, Y la primera vez que se unieron en Corinto, he lived and worked with a couple él vivía con un par called Aquila and Priscilla, de personas que se llamaban Aquila y Priscila. Él trabajaba con ellos, who were also tent makers. que también eran fabricantes de tiendas. And as Paul's custom was, Y esto es lo que estaba acostumbrado Pablo. first preached in the synagogue, Y así que él primero predicó en la sinagoga lo que él estaba acostumbrado, seeking to convince the Jewish people buscando convencer a los judíos, a la gente judía, that the carpenter of Galilee is the Messiah. que el carpintero de Galilea era el And Mesías. when the Jews rejected his message, Y cuando los judíos rechazaron su he mensaje, moved into a house of a man named Justus. se movió a la casa de un hombre llamado Justo. Justus was a Gentile. Justo era un gentil. So, because of this, Así que debido a esto, the Jews were upset. los judíos estaban And he enojados. came to the synagogue, tried to preach, Llegó a la ciudad tratando de predicar and then goes and mixes with the Gentiles. y de ahí se fue a mezclar con los gentiles. So they took they convinced the political leader Así que convencieron a un líder político, to bring this Paul's case before the court. así que para llevar este caso de Pablo delante de una corte. And from what I understand, Y de lo que yo entiendo, it was thrown out of court. fue puesto ahí delante de una corte. They couldn't do anything about it No podemos hacer nada acerca de eso legalmente. But God used this court case. Pero el Señor usó este caso de la corte. Has God ever done something? Has something ever happened to you that's just very difficult? Así como el Señor usa cualquier cosa difícil, muy And you don't difícil, understand? y tú no entiendes, Well, that was Paul. así era Pablo. Had to go to court. Él fue puesto delante de una God used corte, a court case pero el Señor usó ese caso en la corte because the court decided porque la corte, ese juicio, that it decidió wasn't a problem what Paul was doing. que no era un problema lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. That opened the door Y eso abrió una puerta for Paul and other Christians para que Pablo y otros cristianos, to preach freely para que predicaran libremente, the gospel under the Roman law. para que predicaran el evangelio bajo la ley romana. It was not until later, Y así fue hasta después, when Christianity grew, cuando el cristianismo creció, that the law was changed, que la ley fue quitada, Christians were persecuted and killed. fue cambiada la ley y entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos y matados. Now there was an important man who got converted in the beginning of Paul's ministry in Corinth. Así fue que un hombre importante fue convertido en el ministerio de Pablo. Era una persona muy importante. His name was Crispus. Su nombre era Crispo. He's mentioned in 1 Corinthians 1:14. Es mencionado en 1 Corintios 1:14. And it says that him and all of his house were converted. Dice que él y toda su casa fueron convertidos.
And it was a very important step in the establishment of the Corinthian church. Y esto fue un paso muy importante para establecer la iglesia en Corinto. He was a leader in the Jewish synagogue. Él era un líder en la sinagoga judía. And it says in 18:8 of the book of Acts, Y dice en Hechos 18:8, Acts chapter 18, and Hechos verse 8. 18:8. Dice Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. So thank God Así que gracias a Dios for the conversion of this man. por la conversión de este hombre, Opened the door for the establishment of the church in Corinth, que abrió la puerta para que se estableciera la iglesia en Corinto, along with a few others. así como otros The pocos Corinthian más. letters were written, Las cartas de Corintios fueron escritas, it appears, aparecieron 4 or 5 years after Paul had left Corinth. 4 o 5 años después que Pablo dejó Corinto. And the reason he wrote these letters Y la razón de que él escribió las cartas is he had heard es que él había oído that there was disorder among the Corinthians. que había desorden entre los corintios. 1 Corinthians 1:11, 1 Corintios 1:11 he gives the reason nos da la razón for writing to the Corinthians. para escribir las dos cartas de Corintios. 1 Corinthians 1:11. 1 Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Now, the 1 Corinthians was not the first letter written to the church by Así, Paul. bueno, 1 Corintios no fue la primera carta escrita para la iglesia, escrita por Pablo. There was at least one other, probably more letters written to the church. Por by lo Paul. menos fue escrita una más o quizá otras más antes que él escribiera Corintios. We know that from 1 Corinthians 5:9. Sabemos eso por 1 Corintios 5:9. 1 Corinthians 5:9. 1 Corintios 5:9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. So besides the reports, Así que aparte del reporte, al lado del reporte, there were other reasons that Paul wrote to the Corinthians at this time. había otras razones por las cuales él escribió también las cartas a los corintios. He had heard that there were problems in the church, Había oído que habían problemas en la iglesia and there was 3 people that probably told him, but y habían personas que probablemente le contaron. the important thing is why he wrote to the Corinthians. La cuestión importante es por qué él escribió la carta de Corintios. The second reason is that they were writing questions to him. La segunda razón es porque le habían escrito preguntas a él. 1 Corinthians 7:1. 1 Corintios 7:1. 1 Corinthians 7:1. 1 Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. So he was answering questions. Así que él estaba respondiendo preguntas. He had heard reports of problems, Él había oído, le habían llegado reportes de problemas and certainly y seguramente the Corinthian church had many problems that Paul had to address. la iglesia de Corinto tenía muchos problemas que el apóstol Pablo tenía que solucionar. Their problems Pero los problemas de ellos have become our answers. resultaron ser nuestras respuestas. In other words, En otras palabras, all the problems that a church could, almost all the problems a church could have, casi todos los problemas que la iglesia puedan tener, they had. ellos los tenían. And so Paul addressed those problems. Así que el apóstol Pablo dirigió esos problemas Gave us the answers y nos dio a nosotros las respuestas, on how a church is to function. cómo una iglesia funciona. Paul's letters La- contain Las cartas de Pablo contienen solutions to living a Christian life in a place dominated by worldliness. las cartas de Pablo contienen las soluciones de cómo vivir un cristianismo o la iglesia, cómo funciona en un mundo perdido, en una iglesia donde hay mucha mundanalidad. So the letters are very important and relevant for us today. Así que las cartas son muy importantes y relevantes para nosotros actualmente. Much of these solutions Muchas de estas soluciones of Corinthians de Corintios, we have today. nosotros muchos de esos problemas los tenemos ahora We actualmente. understand
Nosotros entendemos about so many things, acerca de muchas cosas, how to live a righteous life cómo vivir una vida in a justa wicked world. en un mundo, en un lugar impío. We understand a lot about the Holy Spirit and His Entendemos, gifts, entendemos mucho acerca del Espíritu Santo y sus dones, how they are to function. cómo funcionar. We understand so many things that we'll go through some of them. Entendemos muchas cosas que están escritas o vemos aquí en medio de todo esto. But imagine, brethren, a church like this. Pero imaginen, hermanos, una iglesia como esta. Members sued each other in civil court. Miembros se iban a la corte con otros, los iban delante de las cortes y los criticaban. Others attended social banquets honoring strange idols. Otros tenían problemas sociales, problemas con ídolos también. Some lived in open immorality and the church tolerated it. Muchos vivían en una inmoralidad abierta y la iglesia lo toleraba. Others thought that Christian couples should separate so that they would be more holy. Y muchos otros cristianos pensaban que tenían que separarse de la iglesia para ser más santos. And their services, Y etcétera, etcétera. disorder Desorden from beginning to end. desde el inicio hasta el final. Some members spoke in tongues Algunos miembros hablaban en lenguas and would go on and on. y lo and hacían on. y lo hacían y lo hacían. No restraint. No había restricciones. They would interrupt each other in Ah, services. Se interrumpían unos a otros en el Some servicio. would come drunk to church, Incluso muchos llegaban ebrios a la Santa Cena and others just came to eat. y a otros llegaban a comer a la Santa Cena. Besides that, they formed separate groups Incluso habían dentro de ellos grupos among separados themselves, entre ellos, saying who their favorite preacher was. diciendo quién es mi predicador favorito. Some even said, my favorite. Muchos decían, este es mi favorito, es Cristo. And you imagine the disorder there. Pueden imaginarse el desorden alrededor de ellos, en medio The de ellos. visitors that visited this church Los visitantes de esta iglesia thought they were crazy. pensaban que estaban locos. Some didn't even believe in the resurrection. Muchos ni creían en la resurrección. Many did not give tithes and offerings. Muchos no daban ni diezmos ni ofrendas. Beside all that, Aparte de todo esto, they were carnal. ellos eran carnales. This is only a partial list. Esta es solo una pequeña parte de esto. Eso no es todo. But imagine a church like that. Pero imaginen una iglesia como esta. I think the one, if not the key message to the book of 1st and 2nd Corinthians Imaginen, ese es no todo el mensaje para la iglesia de Corinto. is babies make messes. Imagínense, esta es una de las lecciones claves para Corintios, es que los bebés, Mothers know this. las mamás If hacen you esto, have a baby, que los bebés hacen cosas you're going to sucias. have a mess. Las mamás saben eso, que los bebés hacen cosas sucias. Wherever there are babies, Donde en cualquier lugar donde hayan bebés, got things to clean up. tendrán cosas para limpiar. If you know what I mean. Si ustedes saben a lo que me refiero, pañales y todo eso. Besides, they're going to need a lot of attention. Aparte de todo esto, captar la atención, They're going to need teaching and training. para captar la atención del niño, entrenarlo, edificarlo. I believe Paul believed this. Pero yo creo que Pablo creía esto. Cleaning up after babies Limpiar después a los niños is better than not having any babies at all. es mejor que no tener Amen. ningún bebé en la iglesia. Amén. Where there are no oxen, the crib is clean. Donde no hay bueyes. It's a verse, right? Yeah, Proverbs 14. Yeah, we'll read this Uh-huh. verse for you. Proverbs 14:4. Es en Proverbios 14:4 que dice, Proverbs 14, verse 4. en Proverbios 14:4 dice que sin bueyes el granero está vacío. So with all the faults Así que con todas las faltas, that this fallas church had, que esa iglesia tenía, now I understand así que bueno, yo entiendo that the church was about 300 members. que la iglesia tenía como 300 It's not like miembros. it had 10,000 members. Así que no tenían 10,000 miembros. 300 members. 300 And miembros. they had all those problems. Y con todos estos But with all problemas their faults, y con todas estas fallas, Paul loved them. a pesar de todas estas He fallas, loved them al apóstol Pablo los amaba. with an intense love. Los amaba con un amor
intenso, Though they were profundo. full of pride, A pesar de ellos estaban llenos de mucho orgullo, immaturity, inmadurez immorality, e inmoralidad, he loved them. Él los amaba. Now these letters give us purpose. Estas cartas nos dan propósitos. And you who are more mature, A ustedes que son más maduros, my prayer is mi oración that es you will soon have messes to clean up. que muy pronto ustedes tengan cosas sucias o cosas, problemas por solucionar, And that the por limpiar, new people who come in here para que nuevas personas vengan. Eso significa que personas nuevas vendrán. would not be criticized, the new people that come here Sí, para no hacer que las nuevas personas que vengan, would que no not, lo sientan muy difícil a ellos, would not be criticized, but rather loved. para no hacerlos sentir mal, sino que los amemos a ellos, a los Paul nuevos, loved these people. así como el apóstol Pablo los amaba a ellos. Paul's ministry at Corinth is our example, brethren. El ministerio del apóstol Pablo en Corinto es nuestro ejemplo, hermanos. We learn of the love and the care Aprendemos acerca del amor y del cuidado and the patience y la paciencia that God requires que el Señor requiere of those who have walked with God for more time. de aquellos que han caminado mucho más tiempo con Él. And another thing, Y otra cosa, no matter how great the pastor is, no importa cuán grande sea el pastor, there's going to be problems. siempre habrán problemas. There will be problems Siempre habrán problemas. because problems equal people and people equal problems. Porque mientras más personas llegan, más problemas hay, más personas, más problemas. Problems, 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 problems. Problemas, 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 But you know problemas. what? They're ¿Saben not qué? problems. They're not problems. No hay problemas. It's called work. Se llama trabajo. That's what it's called. Eso es lo que, así lo podemos llamar. Working in love. Trabajando en amor es el mejor término. Don't think about your church being full of problems. No piensen que sus iglesias están llenas de problemas. Think about it being full of people. Piensen que sus iglesias están llenas de gente. Amén. With all their problems, Con él. Paul called them his brethren. Con todos esos problemas que ellos tenían, Pablo los llamaba hermanos He míos. praises them Él los alababa for their gifts, por sus dones, for their hope, por su esperanza, for their love. por su amor. And he says, his God, your God, or my God is your God. Y él le decía, mi Dios es su Dios también. How great a lesson it is for some of the holy brethren. Qué gran lección es esta de un gran hombre espiritual. When new babies come to church. Cuando nuevos bebés vienen a la iglesia, Well, how can you come to church dressed like that? alguien puede decir, bueno, alguien espiritual, ¿cómo puedes venir a esta iglesia I don't vestido think así? This church is for you. No creo que esta iglesia es para ti. You have to dress right. Tienes que vestirte bien. You have to be more mature. Tienes que ser más maduro. This is a mature church. Esta es una iglesia madura. We're not sure if you're going to fit in. No estoy seguro que tú cases con esta We iglesia. don't think that you're as good as we are. No creo que tú seas tan bueno como nosotros somos. We don't like the way you dress. No nos gusta la manera en que tú te You vistes. don't talk like a very holy person. No hablas como una persona santa. You heard the story of a man who visited a church. Oí una historia de un hombre que visitó una iglesia And he was dressed in old clothes. y él estaba vestido Old clothes. con ropa vieja And he came into the church, y entró a la iglesia and the people looked at him. y las personas lo empezaron a ver. And the pastor was, oh. Y el pastor estaba, oh no. And some of the elders talked to the pastor. Y uno de los ancianos dijeron al pastor, He said, you got to talk to this pastor, man. tienes que hablar con este hombre. Look at the way he's dressed. Mire cómo vino vestido. We don't dress like that. No, nosotros no nos vestimos We así. dress up nice. Nosotros nos vestimos bonito. Come to church. Él no puede venir hacia la So the iglesia. pastor went to the man Así que el pastor llegó al hombre and he said, sir, y le dijo, Señor, I think you should go home and pray. yo creo que tú tienes que ir a regresar a tu casa y orar Ask God y preguntarle a Dios how you should dress for this church. cómo te deberías de vestir para esta iglesia. So the man came back next Sunday, Así que el hombre regresó el siguiente domingo dressed the same way. vestido de la misma manera. And the people, oh, Y las personas, he's dressed so terribly. su vestido es muy terrible. So the pastor walked up to him after service. Así que el pastor llegó después del servicio y le dijo, Señor, Did you ask God how you should dress
to come to this church? ¿Le preguntaste al Señor cómo te deberías de vestir para venir a esta iglesia? And the man said, yes, I did. Y el hombre le respondió, sí lo hice. Well, what did God tell you? ¿Y qué es lo que Dios te dijo? He said, he doesn't know, he's never been here before. Él no lo sabe porque él nunca ha estado aquí antes. Amen. Amén. Let's tolerate our immature brethren. Toleremos a los hermanos inmaduros. How great a lesson it is Qué gran lección es to esta. learn Aprender to tolerate, a tolerar. to love the more immature brothers. A amar a los hermanos más inmaduros. Brother, we need to open our doors, Hermanos, tenemos que abrir nuestras our puertas, lives, nuestras vidas and our hearts y nuestros corazones for those who are new in the faith. para aquellos que son nuevos en la We fe. need to reach out to the weak Tenemos que alcanzar al and débil the carnal people y a in las the personas church, carnales en la to iglesia, the needy and the blind. para los que están We necesitados. need to help them. Necesitamos ayudarles. Paul wrote in Romans 14:1. El apóstol Pablo dice en Romanos 14:1, Romans 14:1. Romanos 14:1, And then also you could write down 1 Thessalonians 5:14. y también pueden ir escribiendo 1 Tesalonicenses 5:14. Romans 14:1. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 1 Thessalonians 5:14. Y 1 Tesalonicenses 5:14 dice, 1 Thessalonians 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amen. Amén. Can we say amen? Decimos amén. Can we say amen? Decimos amén. God bring more people here. El Señor traerá más personas aquí. Lord, bring them here Señor, tráelos aquí. and let them grow in love. Y déjelos, Señor, crecer en amor. And let them have your love. Y déjenlos que ustedes denle su amor y su soporte, su Bring ayuda. them in, Lord. Tráigalos, Señor. Bring them in, Lord. We'll pay the price. Tráelos, Señor. Nosotros pagaremos el precio. Paul calls the Corinthians carnal and immature. Pablo llamó a los corintios carnales e inmaduros. Though there were some Jews among them, Habían algunos judíos en medio de ellos, for the most part they were Gentiles. pero la mayoría eran gentiles. And they didn't know anything. Y ellos no hacían nada. They knew more of the ways of the world Ellos sabían más acerca de los caminos del Señor, by far than they knew of the ways of God. más lejos de lo que eran los caminos del Señor. Though they were carnal, Aquellos que eran carnales, though they were immature, aquellos que eran inmaduros, God was visiting el them. Señor los visitaba a ellos. How can that be? ¿Cómo podría Don't ser we esto? need to be really like super giant spiritual giants for God to visit us? ¿Cómo puede ser esto? Nosotros somos los super espirituales, gigantes espirituales, y el Señor no nos visita a nosotros. The only way to be a super giant spiritually is for the visitation of God. El único camino para que el Señor nos visite es este. God was giving them gifts. El Señor nos da dones. He was blessing them. El Señor los estaba bendiciendo a ellos. It did not mean that they were mature. Eso no significa que ellos al tener dones eran maduros. There are some people Había algunas personas who have the gifts of the Spirit que tenían los dones del Espíritu, who are not necessarily mature. que no necesariamente vivían de una manera madura. God uses them. El Señor los usaba a ellos, You don't have to be confused. pero no tienen que ser maduros o completados. Yo conozco personas That have an incredible gift of prophecy, yo conozco personas que tienen un increíble don de la but profecía, they're not very mature. pero no son muy maduros. And we ought not to look at gifts No vamos a ver los dones as a sign of maturity como una señal de madurez. necessarily. Son necesarios, Would to God that we would grow. que el Señor nos hace crecer. But these people have the gifts of the Spirit. Pero estas personas tenían los dones del Espíritu. Paul, nevertheless, they had this, the
they were immature. Pablo sabía que ellos eran inmaduros, ellos eran carnales. God visited them nonetheless. El Señor, a pesar de esto, los visitaba. So I'm going to give an introduction to the next point, Así que yo voy a dar una introducción para el siguiente punto. and then we'll take a break, if that's okay. De ahí vamos a tomar un receso, si eso está And then bien, we'll continue on after the break. y de ahí vamos a continuar después del receso. So there's Paul walking down the road along the streets and the roads to Corinth. Así que ahí estaba Pablo caminando a través de las calles, las piedras, los caminos en Corinto. Tradition says Paul was a small man, La tradición dice que Pablo era un hombre bajo, pequeño, and he was slightly stooped over. y era así como como con su espalda agachada. It was said that he was mostly bald, Dice la tradición también de que era mayormente calvo and he had a long aquiline nose y que tenía una nariz aguileña, and puntiaguda, these piercing eyes. y que tenía sus Eyes like penetrating eyes. que tenía una vista, unos ojos penetrantes. So here he is, Así que ahí estaba él, probably carrying his notes, probablemente llevando sus notas, some clothes, algunas ropa, maybe some tools for his trade. quizá algunas de herramientas para su trabajo. He gets off the ship and walks along the road. Y ahí iba llevando él a través de todo el camino. And you can imagine the people. Y pueden imaginar a las personas, Men were pulling wagons. las personas jalando vagones, Women were selling their wares or their goods. las mujeres vendiendo su ropa, sus bienes, Children were running all around playing. los niños corriendo, jugando a They were través de los saying, lugares. Tacos, tacos. Y las personas decían, tacos, tacos, tacos. Buy one, get one free. Llévate uno And gratis. the smells of the Y los market, olores de los comercios, de los lugares, the smell of cooking, el olor de las cocinas, de los the alimentos, smell of donkeys and chickens, and all el olor kinds de los burros, de los pollos, todas esas clases de cosas. There was a lot to take in. Había muchas cosas para tomarlas en cuenta, Many things to see and to hear. muchas cosas para ver y para oír. And here's Paul walking along, Ahí estaba Pablo caminando solo, but Paul saw something more than all the sights and the sounds that surrounded him. pero Pablo miraba algo más de solo ver el sitio y las cosas que estaban alrededor de él. What Paul saw was the same thing that Christ saw Lo que Pablo vio es lo mismo que Cristo vio when he came to this earth. cuando él vino a esta tierra. When Paul went into Corinth, Cuando Pablo entró a Corinto, he saw what Christ saw. él vio lo que Cristo vio. He had Christ's vision. Él tenía la visión de Cristo. He did not hear the sellers selling their goods. Él no oyó a los comerciantes vendiendo sus cosas, sus He bienes. heard the cries of the shackled. Él oyó el clamor del quebrantado. He heard the sighing of the oppressed. Él vio el clamor del oprimido. He saw the blind leading the blind. Él vio a los ciegos guiando a ciegos. He saw the poor and the broken hearted. Él vio al quebrantado, al pobre, al quebrantado de corazón. Who were captive by sin. Él vio a aquellos que estaban cautivos a los pecados. In order to tell you Para decirles esto Paul's vision, de la visión de Pablo, we have to tell you of Christ's vision. les quiero decir y explicar la visión de Cristo, Vision that Paul had. la misma visión que Pablo tenía. Let's keep that in mind and consider it as we take a little break, if that's okay, Pastor. Consideremos esto y guardemos nuestra mente y tengamos un receso si está bien para el pastor Oscar. Amen. Amén.